quedé acá para escuchar esto. Martín, querido, ¿cómo estás? Me voy feliz. Te estás volviendo feliz. ¿A dónde? Si tenía alguna duda, ya está. Qué panorama, ¿no? Qué panorama. Terrible. Bueno, contame, ¿desde cuándo, cuántos días has estado Llegué en Argentina? el viernes. Llegaste el viernes. Llegué el viernes. Yo te sigo mucho en Twitter, lo pueden seguir en Twitter a Martín. Martín es un agudo y ácido comentarista, pero es un experto en temas económicos, fundamentalmente impositivos. Dame primero tu impresión general de este gran desorden económico. Creo que el desorden económico sigue al político, es decir, no puedes tener un país desordenado políticamente y que todo funcione bien. Eso es un tema básico. La gran duda en Argentina siempre es cuánto este desorden político, me refiero, es planificado, Claro. y cuánto este orden es real. Claro. Digamos. Porque acordate, y estuvimos en contacto en ese momento, estos mismos diputados y senadores que se están peleando todos y que parece que es irreconciliable, cuando tienen que juntarse para prorrogar impuestos, se juntan. Hoy me decía y no hay ningún problema. Hoy me decía un amigo, no se olvide que todos estos diputados y senadores aprobaron un presupuesto con un déficit de trillones. Por eso te digo, y la gente muchas veces pone el foco en déficit y gasto público, que está buenísimo, pero la contrapartida que a nosotros nos tiene un impacto son los impuestos. ¿Cómo financiamos? O sea, el gasto público puede ser 2, 3, 4, 5, no importa. Siempre se va a financiar con impuestos. Impuestos actuales, que son estos 170 impuestos que tenemos, la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de los más altos del mundo, todo tipo de récords tiene el sistema tributario argentino, impuestos futuros, que es la deuda, o impuesto inflacionario. La única forma de financiar el déficit es el impuesto. Y yo lo que veo o escucho a tanto los candidatos o precandidatos a presidente por la oposición, como los candidatos oficialistas y como algún outsider, que hablan de casi cualquier cosa menos de impuestos, que debería ser el tema uno. Todo el resto se acomoda si se hace una reforma tributaria feroz. Sí. Yo estoy convencido, pero totalmente convencido, que la única forma de llevar este país adelante es con una reforma tributaria que disminuya la presión fiscal, te diría a la mitad, o sea, drástica en serio. Eso va a generar, por efecto Laffer, un aumento de la recaudación. ¿Por qué? Pues se van a dar dos fenómenos. Mayor actividad económica, o sea, si las cosas son más baratas, la gente compra más. Si la gente compra más, los empresarios ganan más, se pagan más impuestos, es un círculo virtuoso. Y por otro lado, baja la evasión. Es decir, la evasión tiene un costo. El costo de pensar qué hacer, cómo hacerlo, me pagas acá, allá, te armo esto, te armo lo otro. Si vos bajás impuestos, ¿por qué en Paraguay no hay evasión fiscal? Porque hay impuestos bajos y hay seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo haces para una cultura política enviciada que se acostumbró a el gasto público irrefrenable y, en su defecto, la emisión monetaria? A ver, la emisión monetaria es obvio. Digo, ¿cómo haces para convencerlo de que tiene que bajar los impuestos a la mitad? Les agarra una ACV, les agarra un surmenal, le decían mi mamá cuando era chico. Y yo creo que al que le agarra eso está demostrando su ignorancia. Claro. Porque yo no estoy hablando de que vaya a bajar el gasto público. Claro. Al contrario, yo le estoy diciendo a los diputados y senadores de la patria que escuchen con atención. Que lo financien virtuosamente. Yo lo que digo es, si vos bajás los impuestos de manera de generar más actividad económica, vas a tener el mismo dinero o más para el gasto público. Claro. Después vemos cómo lo gastan. Y además es más difícil justificar la baja del gasto. O sea, cuando sale un candidato, cualquiera sea, decir voy a eliminar X planes sociales, es irreal. Claro. Yo puedo estar de acuerdo. A mí, yo, digamos, como liberal que soy, los planes sociales me parece que son contraproducentes. Ya se demostró que lo son. Ahora, yo una persona que no cumple horario, que no vio nada de su familia cumpliendo horario, que tiene 3 generaciones o 4 sin trabajar, ¿lo voy a poner a trabajar? No, no se puede. Lo que tengo que hacer es generar unas circunstancias donde el que trabaje gane más que el que tiene el plan. Y el que tiene el plan, de motu propio, o abandone el plan para trabajar, o diga voy a vivir un poco más medio. El punto acá es no dar planes nuevos, pero no salir a reducir el gasto social, por más liberal que yo sea. No lo hubiera puesto en primer término, pero ya están y no se pueden sacar. Es irreal. Es como de vuelta, como es vamos a cerrar el banco. A ver, hay medidas mucho más razonables que sí se pueden hacer, que no se probaron en Argentina, que se probaron en otros países, que tienen éxito en otros países, desde Irlanda hasta la última reforma de Trump, hasta el promedio de impuestos de la OECD. A ver, cuando uno habla del Laffer y del efecto que tiene en la recaudación la baja de impuestos, el ejemplo que a todo el mundo le sale es Irlanda. Fue un ejemplo paradigmático, todo el mundo lo conoce y demás. Pero uno puede decir que es un ejemplo aislado de un país en una circunstancia. Con una idiosincrasia, con una característica especial. Es como pretender que todos los jugadores de fútbol son como Messi. No, Messi es único, es distinto. Pero veamos la media. Si vos te fijás, el promedio de impuestos, no de 1, de 2 o de 5, de 40 años
en los países que integran hoy la OECD, es decir, los países de mayor crecimiento del mundo. Entre 1970 y ahora, la carga tributaria bajó muchísimo, pero muchísimo, más del 30%. Y se desarrollaron. Y subieron 2 puntos de producto. Claro. O sea, no solo no bajó la recaudación, no solo no se mantuvo igual, subió la recaudación. Eso es lo que precisa Argentina y ya está aprobado. Acá, viste que hay todo un discurso contra la baja de impuestos que dice es mentira que tengamos la presión tributaria de las más altas del mundo. Es un punto muy interesante, porque es cierto, a ver, el concepto presión fiscal es un concepto que usan los estados, es una variable macroeconómica que vincula dos conceptos que de vuelta al bolsillo del contribuyente o del pago de impuestos le son irrelevantes, que es el producto bruto de un país y la recaudación. A mí eso como remisero, como kiosquero, no me estás diciendo nada. No te dan de comer. Hay un concepto mucho más interesante, mucho más superador o muy superador de la presión fiscal, que es el esfuerzo fiscal. Claro. El esfuerzo fiscal le agrega a las variables de la presión fiscal cuestiones como la densidad de población, la evasión y un montón de cosas. Te lo pongo simple. Es como si dijeras que la presión fiscal representa el peso de una persona. Claro. Si yo te digo, yo peso 90 kilos y vos no me estás viendo, vos no podés saber si yo soy gordo o flaco, no podés, es imposible. Claro. Bueno, no eso sé es la si presión. medís 2,10 metros o medís 1,65 metros. Exacto, entonces esa es la presión fiscal. No me dice nada. Que Argentina tenga 27, 28, 30 presión fiscal y que Alemania tenga 46, no me dice nada. Cuando yo sumo la altura, tengo el esfuerzo fiscal. Entonces ahí me doy cuenta que, por ejemplo, Alemania tiene 46% de presión fiscal, pero el alemán, después de pagar ese impuesto, puede educar a sus hijos, tiene salud, tiene su casa de fin de semana, tiene 2 Mercedes-Benz en su casa, y el argentino puede pagar el 27, no tiene nada. Claro. Bienes públicos, tenés contraprestación de bienes públicos. Y te digo una cosita más, está estudiado, y eso lo pueden ver, cualquiera puede ir a YouTube a googlear o a poner esfuerzo fiscal. Hay un video muy lindo, que dura 3 minutos, que te dice muy claramente, para que un alemán sienta el esfuerzo fiscal que hace un argentino, la presión fiscal de Alemania debería subir del 46 al 61%. Claro. Y para que un argentino se sienta tan holgado como se siente un alemán pagando sus impuestos, la presión fiscal argentina debería bajar del 26-27 al 16. Claro. Que eso es exactamente lo que yo estoy proponiendo, que bajen los impuestos sustancialmente. Ya lo seguimos, ¿eh? Vamos a seguir charlando con Martín Littwarth.